puedes creer que Satanás existe, pero si crees que él no puede influenciarte, ya estás engañado. Si Dios y Satanás están en una batalla por las mentes y los corazones de los seres humanos, mira el mundo que te rodea. Parece que Dios está perdiendo. ¿De qué otra manera puedes explicar la guerra y la pobreza, el odio, la lucha religiosa, la locura política y el mal? Satanás, el diablo, ¿quién es él? ¿Qué es él? Para muchas personas, cuando dices la palabra Satanás, piensan en ese tipo de ser mitad cabra, mitad humano, que se sienta a tu hombro y trata de susurrarte al oído para hacer cosas malas, ¿verdad? ¿Qué hay de ti? ¿De verdad crees que Satanás existe? ¿Crees que pueda afectar tu vida? El grupo Barna, que es un grupo de investigación, preguntó a una muestra de cristianos si creen que Satanás es un ser real. Casi el 60% son cristianos. Casi el 60% de los cristianos está de acuerdo con esta declaración. Satanás no es un ser vivo, sino un símbolo del mal. ¿Es este el diablo de la Biblia? La Biblia enseña, y vamos a hablar de esto hoy, que Satanás o el adversario, eso es lo que eso significa. Es muy real. Ahora, según la Biblia, Satanás se enfrentó a Jesucristo cuando estaba en la tierra. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan enseña que el diablo engaña al mundo entero. El apóstol Pablo hace dos declaraciones realmente increíbles sobre Satanás. Una, él aparece como un ángel de luz. Y la otra es, y esta es notable, él es el Dios de esta era. Usted ve, la Biblia, este libro, la fuente del conocimiento cristiano enseña, y está muy claro, que Satanás es un ser real. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que Satanás es el Dios de esta era? Está entendiendo la realidad de Satanás. ¿Quién es él? Su agenda, cómo está activamente involucrado en tratar de volverte en contra de Dios. Es importante, vas a entender el cristianismo auténtico. Hay una pregunta que tendremos que responder aquí durante todo el programa. Si Satanás es el Dios de esta era, ¿eso significa que de alguna manera ha derrocado a Dios? ¿Cómo se convirtió en el Dios de esta era? ¿Qué quiere decir Pablo? Hoy vamos a explorar la relación entre Dios y Satanás y la influencia de Satanás en la humanidad al observar cómo el diablo engaña a las personas con 4 grandes engaños. Ahora, el primero de los grandes engaños de Satanás es el más obvio aquí. Quiere que creamos que no existe, que no es real. Cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta de que Satanás fue uno de los grandes arcángeles creados por Dios antes de que realmente creara seres humanos. Y él era brillante, tenía talento y dice que era hermoso. Como todos los ángeles, Lucifer, porque así se llamaba, tenía libre albedrío y podía elegir servir a Dios, seguir el camino de Dios y no seguir a Dios, ir en sentido contrario, que es lo que llamamos maldad. Servir a Dios y amar a los demás no fue suficiente para Lucifer. Pensó que era degradante, pensó que tenía una mejor manera. Él realmente quería poder y control sobre la creación de Dios. En el siglo XVII, John Milton escribió el famoso poema El paraíso perdido. Ahora, el poema no es un relato exacto del cielo y la tierra bíblicos. No registra conversaciones reales entre Dios y Satanás. Es ficticio, pero captura en algunas de sus líneas algo interesante sobre Satanás. Y uno que siempre he pensado que es interesante en cuanto Satanás hace el comentario: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta es una especie de visión notable del arcángel que se convirtió en el adversario de Dios. Está tan lleno de orgullo propio que considera que servir a Dios y la forma en que Dios ama a los demás es repulsivo. Ahora, Satanás no niega la existencia de Dios.
Él sabe que Dios existe, ha visto a Dios en su gloria. Él ha estado en ese mar de cristal ante el trono de Dios. Gritó de emoción, al igual que todos los ángeles, cuando Dios creó el universo físico. Simplemente odia cómo piensa Dios, odia su misericordia, odia su juicio y odia el amor de Dios por nosotros. La existencia de Satanás explica el mal e incluso puedes creer que él afecta a los malvados criminales, ¿verdad? Afecta a los asesinos en masa, a las personas que cometen crímenes de odio, tal vez a las personas que participan en el vudú, pero no puede afectarlo, ¿verdad? Él no te puede afectar. Esto nos lleva al segundo de los grandes engaños de Satanás. Satanás tiene una influencia en las personas. Si no puede conseguir engañarte con el primero, no existo. Su segundo será, sí, pero no puede lastimar, no me puede afectar. Él solo afecta a las personas malvadas. Miren algo que el apóstol Pablo escribió aquí, que es muy importante en esta discusión sobre Satanás. Vamos a ver el Nuevo Testamento y lo que discutimos aquí. Para la iglesia en Éfeso, estos son cristianos. Recuerden, y él les dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Les dice a estas personas que estaban muertas. Él, aquí es Dios. Estabas muerto. No podías salir de tus pecados. Pero note lo que dice a continuación porque recuerde a quién le está escribiendo. En el que una vez caminaste de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Este príncipe del poder del aire influye en los seres humanos con pensamientos, emociones, y en esa influencia nos volvemos un poco como él. Observe la siguiente oración, entre quienes también todos nosotros, y Pablo se incluye a sí mismo, todos tenemos que admitir que todos hemos sido influenciados por Satanás. Él dice, entre quienes también todos nos condujimos una vez en la lujuria de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira, igual que los demás. Estábamos por naturaleza como él, enojados, obstinados. La naturaleza humana. El problema con la naturaleza humana es que nos hemos convertido en un poco como este Dios de esta era. Usted ve que Satanás quiere que usted crea que él no influye en las personas normales, sino que piensa en lo que acabamos de leer. Todos han sido engañados por Satanás e influenciados por Satanás. Por lo tanto, es normal estar bajo su influencia. Eso es normal. Todos somos personas normales, no somos personas malvadas, ni personas locas, porque todos pensamos que somos normales, ¿no? Solo las personas anormales, aquellas que han dado sus vidas a Dios para ser liberadas, salvadas y recreadas, pueden ser liberadas de la influencia de Satanás. Así que espero que estés empezando a entender. Puedes creer que Satanás existe, pero si crees que él no puede influenciarte, ya estás engañado. Ya estás engañado. Ahora tenemos una guía de estudio que estamos ofreciendo hoy. ¿Existe realmente el diablo? Esto es importante para conseguir esto. Explica en detalle lo que dice la Biblia sobre los orígenes de Satanás. ¿De dónde vino? Una de las primeras secciones se llama El enemigo de la humanidad. Y luego hay una sección llamada aquí titulada ¿Creó Dios el diablo? He hecho esa pregunta todo el tiempo. ¿Por qué Dios crearía el diablo? Él no lo hizo. Él eligió ir de cierta manera y eso es importante. Y esta guía de estudio entra en detalles muchos mayores sobre el tema de Satanás que no alcanzamos a abordar en este programa. Ahora puede obtener su copia gratuita de ¿Existe realmente el diablo? Contáctenos para una copia en español en iduay.org. Esto nos lleva al tercer de los grandes engaños de Satanás. Y quiero que realmente escuche esto. La fe reemplaza a la obediencia. La fe reemplaza a la obediencia.
Voy a leer algo de la guía de estudio que ofrecemos. Satanás, porque me encanta la forma en que esto lo explica. Satanás es el maestro de la tergiversación. Es el mejor propagandista del mundo que ofrece su producto de una manera tan atractiva y maravillosa que nadie se percata de que es un veneno mortal. Quiere que sus clientes lo vean como bueno, magnánimo y totalmente digno de confianza. Y quiere que su producto, el pecado, el rechazo de Dios, parezca tentador y acogedor. Y generalmente tiene bastante éxito. Es muy bueno en lo que hace y es vendernos una lista de productos. Vendernos una forma de pensar y una forma de sentir y las acciones que realmente nos alejarán de Dios. ¿Y sabes qué? Este engaño se ha infiltrado en el cristianismo. Satanás está tratando de engañarnos para que pensemos que nuestros pensamientos y nuestras acciones no importan mientras usted simplemente crea en Jesús. El resto no importa. Y esta es una tergiversación de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Santiago tuvo que lidiar con el mismo problema y hace esta afirmación. ¿Crees que hay un Dios? Lo haces bien. Incluso los demonios creen y tiemblan. Eso tiene que ser una de las declaraciones más sarcásticas de toda la Escritura. ¿Crees que hay un Dios? Bueno, eso es muy, muy bueno. Incluso los demonios creen eso y les da miedo. Y esa es una declaración sarcástica porque es muy poderosa. Y eso es parte del engaño que Satanás hace y desafortunadamente es parte de lo que se ha vuelto normal en el cristianismo. Hace un minuto dije la palabra pecado. Estuve involucrado hace varios años con una agencia de publicidad que estaba ayudando a predicadores a presentar su material en la televisión. Y una de las cosas que salió fue: no uses la palabra pecado. Te apagarán. Pecado, acciones y pensamientos, emociones que están en contra de Dios. El pecado es ofensivo para Dios y se supone que es ofensivo para nosotros, incluso nuestros propios pecados. La naturaleza humana corrupta, influenciada por Satanás, disfruta del pecado, defiende el pecado a pesar de las consecuencias. Y aquí está la cosa: no queremos escucharlo porque me sentiré juzgado. No puedes entender la salvación si no entiendes el pecado. Entonces, vamos a hablar sobre el pecado porque uno de los mayores engaños es que no importa. Sí importa. Leamos aquí lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Él dice: si hay personas que no lo hacen, no entiendo si no entienden el evangelio, la verdad sobre Jesucristo, sobre el plan de salvación de Dios, se están muriendo. Y he aquí por qué, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el Dios de esta era. Esto nos lleva a un problema que mencioné al comienzo del programa. Esto no significa que solo porque Satanás es llamado el Dios de esta era, no significa que haya derrocado a Dios de alguna manera. Dios permitió que los primeros humanos estuvieran expuestos a Satanás para que pudiera aprender a elegir. Eligieron el mal. Y sabes que fueron expulsados del jardín del Edén. Y tú y yo hemos sido influenciados por él desde entonces. Se convirtió en nuestro adversario y está tratando de pervertir nuestra relación con Dios. Pero la influencia de Satanás está limitada por Dios. No puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Dios sigue siendo Dios. El hecho de que Satanás sea el Dios de esta era no cambia quién es el Dios verdadero. Él sigue siendo el soberano sobre su reino. Pero lo que esto nos ayuda a entender es que usted y yo solo podemos comenzar a sanarnos de nuestra naturaleza dañada. Todos estamos dañados por el pecado y por lo que Satanás nos ha hecho. Solo podemos ser sanados cuando comenzamos a darnos cuenta de que la respuesta a nuestros fracasos, nuestra angustia,
es rechazar la influencia de Satanás en nuestras vidas. Y esto significa que debes arrepentirte de los pecados destructivos, dañinos, que has cometido contra Dios y las leyes de Dios. Pero no puedes curarte hasta que entiendas la enfermedad y el pecado sea la enfermedad. También debe aceptar que su naturaleza, cómo piensa, cómo se siente, nuestras acciones, están influenciadas por el príncipe del poder del aire. Escucha esto. Nunca podrás conocer y confiar en Dios hasta que te conozcas a ti mismo y no confíes en ti mismo. Nunca harás esta conexión con Dios hasta que entiendas que soy el problema. Los problemas en nuestras vidas nunca mejorarán hasta que reconozcamos el engaño de Satanás y cómo está tergiversando a Dios. Una vez, quiero mencionar, ¿existe realmente el diablo? Esta guía de estudio gratuita que ofrecemos hoy explica cómo Lucifer se convirtió en Satanás y cómo engaña al mundo. Pero lo más importante es que usted y yo podemos resistir esa tentación, ese engaño, acercándose a Dios. La comprensión de la realidad de Satanás le dará una idea del mal del mundo en el que vive. Ahora puede obtener una copia gratuita de ¿Existe realmente el diablo? Contactándonos en iduay.org para una copia en español. Puedes descargar una copia. Ahora, el cuarto de los grandes engaños de Satanás es uno que realmente no se enseña en muchos púlpitos cristianos. Y es que ahora vamos a tener que trabajar en esto. El amor de Dios no acepta a todos. Todos sabemos que Dios es un Dios de amor. La razón por la que compramos esto es porque necesitamos el amor de Dios. Todos estamos diseñados para necesitar su amor. Queremos su amor. Y la verdad es que Dios ama a todos, pero Dios no los acepta a todos. Piensa en esto un minuto. Este es uno de los conceptos básicos del cristianismo. La razón por la que Jesús vino y murió por nosotros, porque sin su sacrificio sustituto por nosotros, por nuestros pecados, no somos aceptables para Dios. Eso es básico para el cristianismo, ¿verdad? Jesucristo vino y murió por nosotros porque no somos aceptables para Dios. Si fuéramos aceptables para Dios, no habría tenido que venir y morir. El cristianismo se basa en que Dios nos ama, pero no somos aceptables. Tiene que hacernos aceptables. Y recibir el perdón de Dios significa que también tenemos que someternos a obedecerlo. Someternos a que Él cambie nuestra naturaleza para eliminar estos aspectos de la naturaleza de Satanás. Déjame leer algo de Jesús, ¿de acuerdo? Vayamos directamente a las enseñanzas de Jesucristo. Esto se encuentra en el Sermón del Monte, una de las secciones más importantes sobre Jesucristo en todos los evangelios. Voy a leer de Mateo. En el Sermón del Monte, Jesús da sus enseñanzas más importantes. Y esto es lo que dice aquí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. En otras palabras, dice, la forma en que te estoy enseñando es difícil, es angosta, es difícil. El cristianismo en un mundo malvado no es fácil. Esa es otra idea falsa. Pero quiero seguir un poco más aquí. Ahora recuerda, este es Jesús, porque estamos viendo sus palabras. Ahora quiero que escuches lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Espera un momento. Dios me ha aceptado. Sé que me ha aceptado porque llamo a Jesús Señor. Y Jesús dice, muchos dirán, Señor, Señor. Y Él dice, no vas a entrar en el reino de los cielos. No sé sobre ti. Eso me preocupa un poco a veces. Como, wow, mejor me aseguro de entender lo que Cristo quiere de mí. Él termina esta pequeña oración con, pero el que hace la voluntad de Dios, mi Padre en el cielo. Pero quien hace la voluntad de mi Padre en el cielo, ese es el que se hace aceptable. Extrapola más en esto cuando dice, muchos me dirán en ese día, hablando del día del juicio, cuando todos se presenten ante Jesucristo. Muchos me dirán en ese día,
Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Sacaste demonio en tu nombre? Entonces la gente se parará ante Jesucristo y dirá, pero fui a la iglesia, tuvimos una gran banda de alabanza, nosotros cantamos, alabamos. Vi a mi ministro expulsar demonios una vez, fui a la India en el trabajo misionero, aquí estoy. Seguramente eso es aceptable. Y Jesús dice que no, porque aquí está lo que Él dice que les dirá. Y luego les declararé, muchacho, esto da miedo. Nunca te conocí. Apártate de mí, tú que practicas la iniquidad. ¿Sabes qué? Este mensaje del Sermón del Monte de Jesús necesita ser vociferado desde cada púlpito. Y no es así. Esto es lo que deberíamos estar diciendo. ¿Por qué? Como Jesús dijo que rechazaría, no está hablando de paganos aquí, ni siquiera está hablando de ateos. Él dice, rechazaré a las personas que dicen que soy el Señor. ¿Y por qué? Como no hacen la voluntad del Padre, tienen mucha religión, pero practican la anarquía. Ahora, déjame decirte algo aquí. Es cierto que los 10 mandamientos no salvan a nadie. La ley no te salva. La salvación viene a través de la vida, la sangre y la resurrección de Jesucristo. Pero en las propias palabras de Jesús, Él dice, si creemos en Él y luego no le respondemos, Él nos negará. No somos aceptables para creer y no responder. Porque como dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Y Satanás quiere que creas que Dios te acepta y quiere que te quedes como estás. Esto es lo que quiero que hagas. Antes de que obtengas la guía de estudio, quiero que vayas a Mateo 5, 6 y 7. Quiero que tomes tu Biblia y quiero que leas lo que Jesucristo realmente dijo. No es el falso Jesús del que escuchas. Lee lo que realmente dijo. Te sorprenderás. Puedes descubrir que has sido engañado. Hemos visto 4 de los engaños de Satanás. Ahora es muy interesante. En el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, a Jesucristo viniendo a esta tierra para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y encontramos que Satanás está atado. Quiero decir que Dios tiene poder completo sobre Satanás. Realmente no están en una batalla por las almas de los hombres. Dios permite que Satanás sea el Dios de esta era hasta que Jesucristo traiga otra era. No tiene poder, solo lo que Dios le permite hacer. Ahora, según Apocalipsis, lo que sucede es que Cristo regresa, establece el reino milenario. Al final del milenio, Satanás ha perdido nuevamente. A Satanás se le permite influenciar a los seres humanos nuevamente. ¿Y sabes lo que es asombroso? Satanás engaña a las personas para que intenten derrocar a Jesucristo. Está en Apocalipsis 20. Aquí está esto. Vemos este poder del engaño de Satanás. Después de 1000 años de paz y prosperidad y una religión, y sin guerras, y sin contaminación, sin odio, todo porque Jesucristo está reinando visiblemente en la tierra desde Jerusalén. Satanás engañará a las personas para que piensen que Dios no sabe lo que está haciendo. Ahora quiero recordarle que ordene su copia gratuita de ¿Existe realmente el diablo? Porque este es un estudio en profundidad del destino de Satanás. Y hay una sección fascinante aquí llamada La caída del reino de Satanás. Ahora mismo vivo en el reino de Satanás, pero solo porque Dios le permite tenerlo por un tiempo. Puede obtener su copia gratuita contactándonos en iduay.org para una versión en español. Ahora quiero terminar hoy leyendo algo que el apóstol Pablo escribe. Y esto está de vuelta en Efesios. Leímos de Efesios aquí hace unos minutos. Aquí Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice que hay algo que solo Dios puede hacer. ¿Sabes? Ninguno de nosotros puede salvarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede cambiar nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros puede resucitarnos. Ninguno de nosotros por nuestra cuenta derrota a Satanás. Esa es parte de la lección que estamos aprendiendo aquí. Entonces, él dice aquí,
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las artimañas, ven que es real. Y luego dice esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él dice que creemos que esta batalla es con esta pequeña criatura divertida que se sienta en nuestro hombro. Recuerda las caricaturas. Ya sabes, hay un demonio aquí y un ángel aquí. Y están tratando de hacer que el personaje de dibujos animados haga el bien o el mal. Creemos que es así de simple y no lo es. Hay un príncipe del poder del aire que es el Dios de este mundo, de esta era, e influye, según el apóstol Pablo, en todos nosotros. Hay una batalla en la mente y está sucediendo todo el tiempo. Es una batalla en mi mente y está sucediendo todo el tiempo. Jesucristo regresará para traer luz a la oscuridad de esta era. Él quiere que las personas en este momento sean llamadas a esta relación con Dios para ser pequeñas luces individuales. Eso es lo que son los cristianos. Son pequeñas luces individuales en un mundo oscuro y moribundo, porque va a morir. Porque el Dios de esta era no conoce nada más que la muerte. Él está fallando, ya fue derrotado por Jesucristo. Pero aquí para ti y para mí, aquí la batalla aún continúa. Estás en una batalla espiritual con un enemigo poderoso e invisible. Es una batalla que solo Dios puede ganar. Así que acércate a Dios, busca sus caminos en tu vida y Él obtendrá la victoria sobre Satanás en tu vida. Solicita el folleto que se ofrece en el programa de hoy. ¿Existe realmente el diablo? No todo es lo que parece en nuestro mundo de hoy. Miramos a nuestro alrededor y vemos seres humanos haciéndose cosas terribles entre sí, a menudo desafiando toda explicación. ¿Podría ser que hay una fuerza maligna en el trabajo que influye en la humanidad? Nuestra ayuda de estudio gratuita. ¿Existe realmente el diablo? Revela la verdad sobre Satanás, esa antigua criatura que desafía a Dios en todos los sentidos y utiliza a los seres humanos como peones en su esquema más grande de maldad. Descubre cómo funciona este ser y cómo puedes resistir su influencia con el poder de Dios. Ordénelo ahora, contactándonos en iduay.org o escriba a la dirección que se muestra en su pantalla. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda una comprensión del mundo de hoy y una esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica. ¿Existe realmente el diablo? Y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en iduay.org o ingrese en línea a beyondtoday.tv.